A medida que se alimenta, la absorción intestinal libera nutrientes en la sangre y aumenta la glucosa en sangre, aumenta la insulina, activa la síntesis de glucógeno y la absorción de tejidos por la glucosa, produciendo ATP. Cuando el glucógeno tiene el tamaño máximo, se produce la escisión y la producción de ácidos grasos que se dirigen a los adipocitos. Cuando se produce un período de ayuno, la concentración de glucosa en sangre disminuye y aumenta la producción de glucagón. Se produce la escisión de glucógeno para mantener la glucosa en sangre y se reduce el consumo de glucosa en los tejidos y se producen cuerpos cetónicos. Si la glucosa en sangre se reduce aún más, reduce el consumo de tejidos y continúa la producción de cuerpos cetónicos. Siguiendo el gráfico, inicialmente tenemos glucosa exógena, es decir, glucosa de los alimentos o intravenosa en 1. Se produce glucogénesis, es decir, absorción de glucosa exógena y conversión a glucógeno, reduciendo el exceso de glucosa en sangre en 2. Se produce gluconeogénesis para equilibrar la concentración de glucosa en sangre a las 3. En caso de ayuno prolongado, la gluconeogénesis continúa escindiendo el glucógeno para convertirse en glucosa a las 3. Al observar las divisiones en el gráfico anterior dividido de 1 a 5, tenemos la absorción de glucosa en la fase 1 por los tejidos, y el cerebro consume principalmente glucosa, porque la glucosa es abundante en la circulación. En las fases 2 y 3 hay absorción de glucosa en el hígado, músculo y grasa para reservar, y reduce el consumo en otros tejidos, ya que deben ser con alta concentración de ATP. El cerebro continúa consumiendo glucosa principalmente. En la fase 4, la concentración de glucosa comienza a disminuir, y el glucógeno se convierte en glucosa. Los tejidos comienzan a consumir menos glucosa y el cerebro usa a los cuerpos cetónicos además de la glucosa. En la fase 5, la concentración de glucosa tiende a ser menor, por lo que todos los tejidos y el cerebro tienden a reducir aún más el consumo de glucosa. El cerebro sigue usando glucosa y cuerpos cetónicos. Si ocurre que la persona come en cualquiera de las fases, vuelve a la fase 1 nuevamente. El músculo en reposo utiliza principalmente ácido graso, que ingresa a la matriz mitocondrial, y es el objetivo de la oxidación beta, produciendo NADH2 y acetilcoenzima A, que alimenta el ciclo del ácido cítrico, y produciendo NADH2, que van a la cadena del transporte de electrones para la síntesis de ATP en la fosforilación oxidativa. En actividad moderada, también se usa glucosa, lo que aumenta la fosforilación oxidativa y aumenta la respiración. En reposo, el consumo promedio de oxígeno es del 50%, y en actividad puede alcanzar el 90%. Cuando el ejercicio es extremo, no hay suficiente oxígeno, el flujo sanguíneo aumenta para proporcionar más oxígeno, pero sin oxígeno para generar toda la energía, el músculo consume todo el ATP. La fosfocreatina se usa para formar ATP, pero la fosfocreatina es baja. Así, el músculo utilizará su reserva de glucógeno, y el piruvato se transforma en lactato, generando NAD+, fermentando así. El glucógeno se descompone en glucosa 1-fosfato, se convierte en glucosa 6-fosfato y entra en la glucólisis, forma piruvato, y se transforma en lactato en condiciones anaeróbicas, formando acetilcoenzima A, alimentando el ciclo del ácido cítrico. Cuando el piruvato proviene de la glucosa, gasta 2 ATP y produce 4 ATP, lo que resulta en una ganancia de 2 ATP. Pero cuando se trata directamente del glucógeno muscular existe el gasto de 1 ATP y la producción de 4 ATP resulta en 3 ATP. Por lo tanto, el glucógeno en el músculo es importante en ejercicios extremos. Por lo tanto, el ejercicio moderado y constante sería una gran herramienta para mantener el peso, ya que utiliza ácidos grasos. El músculo cardíaco es sensible a la reducción del pH, por lo que no sería bueno utilizar la fermentación, por lo que la mayor parte de la energía del músculo cardíaco proviene del ácido graso.
pero en altas concentraciones de glucosa, el corazón puede usar piruvato de glucosa y lactato de los músculos esqueléticos y los glóbulos rojos. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaude.com. Puede encontrar noticias y contenido detallado, con sistema de investigación y organización de